Bueno. ¿Estamos? Bueno, ahora sí comenzamos con este tema que es metabolismo energético. Ustedes saben, y esto lo saben por bioquímica, no es ningún misterio, que metabolismo es la sumatoria de todas las transformaciones de materia y energía que ocurren dentro del organismo y que incluye dos procesos, es decir, el anabolismo, para de lo simple llegar a la formación de lo complejo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo me darían de anabolismo? Glucosa pasa a glucógeno. Y el catabolismo, que es el proceso inverso, de lo complejo a lo simple, con ese ejemplo que dieron de glucógeno a glucosa. Hay una energía química de los alimentos, justamente lo que consumimos. Ustedes están viendo digestivo en este momento. Entonces, todos los alimentos que ingieren llevan un proceso de adaptación para poder asimilarlos, que ocurre en el aparato digestivo, y en esos alimentos, aunque ustedes no lo crean, está contenida la energía química. Esa energía química se transforma en dos grandes formas, digamos, energéticas: trabajo y calor. ¿Cuánto representa el trabajo? Lo que se gasta de los alimentos en la energía que llamamos de trabajo es el 20% del total. Por lo tanto, el 80% está en forma de energía calórica. ¿Cuáles son esas energías de trabajo? De trabajo tenemos, en primer lugar, y la que representa también un mayor consumo, es el mecánico, el trabajo muscular. Después tenemos otras energías que involucran un menor costo, como por ejemplo el osmótico. Es decir, ustedes vieron que cuando hay movimientos de solutos, hay movimientos de agua, y supongamos que está entrando sodio a la célula, entra agua y correría el riesgo de ocurrir, como han visto ustedes un ejemplo, en caso de los glóbulos rojos, una hemólisis. Entonces, para evitar esa hemólisis, ¿quién trabaja? ¿Quién se pone a trabajar arduamente? La bomba de sodio-potasio para sacar ese sodio que entró. Eso lleva un trabajo que llamamos osmótico, porque entra en juego la presión osmótica, la concentración osmótica. Hay un trabajo eléctrico que se pone de manifiesto en qué células, sobre todo neuronas, células nerviosas, donde hay modificaciones del potencial de membrana en reposo por la generación de los potenciales de acción, y ahí también hay un trabajo eléctrico de movimiento de iones hacia adentro, hacia afuera, y también un aporte también de la bomba para normalizar, tratándose de que la bomba es electrogénica, también para normalizar la situación desde el punto de vista eléctrico. Después hay un trabajo químico, y como vemos acá aparece también la palabra química, pero esta es la energía química que queda almacenada. Con todos estos términos, y teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, podemos establecer esta ecuación. La entrada de energía, bajo la forma de los alimentos que ingerimos, que dijimos energía química de los alimentos, tiene que ser igual a la salida. Esto, para mantener homeostasis energética, se tiene que cumplir esta ecuación de igualdad. Esto es igual, dijimos, la energía calórica más energía de trabajo más menos energía química almacenada. ¿Y por qué ponemos el más menos? Porque si la cantidad que nosotros ingerimos en la forma de alimentos sobra para poder abastecer estas dos formas energéticas,
tiene que quedar almacenada. Si consumimos más glucosa, por ejemplo, de la que necesitamos para obtención de energía, va a quedar almacenada como glucógeno. Entonces, aquí vale el signo más. Sin embargo, si nosotros consumimos menos de lo que necesitamos para satisfacer estas dos formas energéticas, se traduce esto en menos porque tenemos que gastar algo que tenemos almacenado, como son en los estados de ¿qué? De ayuno. Si es el ayuno más prolongado, se van a agotar estas reservas químicas almacenadas o estas reservas químicas. Para poder medir ahora el metabolismo en condiciones que llamamos basales, tenemos que suprimir alguno de estos términos. El que suprimimos es energía química de alimentos, porque las condiciones en las que vamos a medir es cuando estamos en ayunas, por lo menos 8 horas de ayuno. Entonces, este término de la ecuación se va. También tenemos que estar en condiciones de mínimo estrés, en reposo, por lo tanto no estamos gastando, no estamos haciendo movimientos, y este término también se va de la ecuación. Por lo tanto, tenemos, reordenando los dos términos que nos quedan, que energía química almacenada va a ser igual a la energía calórica. Porque nosotros lo que estamos tratando de hacer es medir el metabolismo celular. Entonces hay ciertas, como vimos, que hay muchas condiciones que alteran o que incorporan este metabolismo, vamos a recurrir a condiciones basales. Entonces, en condiciones basales, como dije antes, la ingesta no está, un ayuno que considera de 8 horas, el trabajo no está, porque el individuo está quieto, después de haber dormido, las 8 horas de haber descansado, y entonces podemos llegar a medir la energía calórica, en función de que el individuo en ese momento está utilizando lo que tiene almacenado. Como no ha ingerido alimentos, estamos midiendo lo que la energía que el individuo produce. En esas condiciones, como decimos, medimos el llamado metabolismo basal. ¿Qué es, por definición, el metabolismo basal? Es la energía química, que por supuesto va a ser la almacenada, destinada a mantener las funciones vitales del cuerpo, como son la actividad cardíaca y la respiración. ¿En qué se expresa este metabolismo? Bueno, la unidad de energía calórica, realmente cuando los definieron los físicos, lo que midieron, es decir, se expresa en calorías. ¿Qué diferencia hay acá? Es como que nosotros necesitamos un múltiplo de ese valor y por eso hablamos como unidad de la kilocaloría o gran caloría en términos físicos, mientras que la primera que se describió se la relegó diciendo que es la pequeña caloría, que lo que cambia es la cantidad que vamos a expresar en la definición con respecto al agua. Entonces veamos cuál es esta definición: cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilo, porque por eso hablamos de kilocaloría, de agua en 1 grado centígrado. Y se aclara, a veces se pone entre paréntesis y algunos no lo consideran así, pero realmente la definición contempla este grado de aumento entre estas dos temperaturas, de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Esta es la unidad en la que se expresa el metabolismo, o sea, se va a expresar en kilocalorías. Si yo trato de medir el calor, esa medida se llama calorimetría, medida del calor. La calorimetría es el método para determinar el metabolismo basal en base a la cantidad de energía metabólica liberada. Existen dos métodos: la calorimetría directa y la calorimetría indirecta. En la calorimetría directa
esta no se usa más, y existían como unos habitáculos donde el individuo entraba y estaba todo recorrido por tubos de agua. Entonces se medía la diferencia de temperatura entre el agua que se hacía entrar, agua fría, a una temperatura, digamos, de 20 grados, y cómo aumentaba la salida esa temperatura por la cantidad de calor que el individuo apretadito en una habitación se elevaba. Teniendo en cuenta el calor específico del agua, bueno, algunas correcciones, algunas fórmulas, se llegaba a la cantidad de calor. Pero esta cantidad de calor tenía grandes errores. Primero porque hacía falta tener una habitación adecuada al tamaño del individuo. ¿Se imaginan cuántas habitaciones tenían que tener? Si entraba un individuo un poco alto, un poco más apretado, el individuo de más bajo peso o de menor talla, y bueno, le quedaba un sobrante que el calor no se cedía bien a los tubos de agua. Entonces esto se abandonó. Lo que se mantuvo, creo que no tengo una foto, es por ejemplo el primero que se usó es el metabolímetro de Lavoisier, donde se podía introducir como una caja que se puede introducir una rata, un ratón, es decir, animales de laboratorio. Y allí se ponía hielo. Entonces el volumen de hielo que se transforma en agua por la acción del calor cedido por el animal, entonces era lo que se medía, se recogía en un recipiente. Pero como les digo, eso se puede hacer a nivel experimental. Entonces el método que se empleó de ahí en más, de los años 1910, 1900 y un poco antes también, es la calorimetría indirecta. O sea, no voy a medir directamente el calor, sino voy a medir otro parámetro que nos sirve para poder determinar el calor y que guarda una relación, que ya vamos a ver, con el parámetro a medir. En la calorimetría indirecta, entonces, lo que se mide es la determinación, o sea, el consumo de oxígeno. Entonces, la cantidad de calorías producidas por cada litro de oxígeno en el metabolismo es relativamente constante para carbohidratos, lípidos o proteínas. Porque uno dice, claro, el individuo tiene una dieta mixta, no consume solamente uno de estos alimentos. Entonces necesito un parámetro que guarde una relación bastante constante, sea cual fuere el alimento que el individuo haya consumido, o sus reservas como están, si están como glucógeno, están como lípidos. Entonces, se eligió el oxígeno. Podríamos haber utilizado, ¿qué otro parámetro? El dióxido de carbono. Ustedes saben que, bueno, en una ecuación general que podemos hacer, sería alimentos más oxígeno da dióxido de carbono, agua y energía, dependiendo si la metabolización es total o no, que es total en el caso de que ¿cuál de estos alimentos? ¿Cuál de estos alimentos no deja nada? Se transforma todo. Carbohidratos. Es decir, el que tiene una metabolización total, o sea que ustedes deben conocer la ecuación que responde a una estequiometría perfecta, digamos 6 átomos de carbono más 6 oxígenos dan 6 aguas, 6 dióxidos de carbono y ATP. O sea, no queda nada de lo que es un carbohidrato, transformándose todo en energía. Pero claro, no es el mismo caso de por allí las proteínas. Los lípidos por ahí son más lentos, pero también llegan prácticamente, hay también un resto. Pero entonces hacía falta elegir un parámetro que guarde una relación, como decíamos, constante cuando se consuma 1 litro de oxígeno. Y así llegamos a lo que es en esta columna equivalente calórico del oxígeno. Es decir, si yo digo 1 litro de oxígeno, ¿cuántas kilocalorías representan?
Entonces, como vemos acá, hidratos de carbono, 5 kilocalorías por litro de oxígeno consumido. Los lípidos 4,7 y las proteínas 4,5. No es muy diferente de eso. Y una dieta mixta, haciendo un promedio de lo que después vamos a ver los porcentajes en que cada uno de estos alimentos se consume, da un equivalente calórico de 4,825 kilocalorías por litro de oxígeno consumido. Esto se podía hacer, en un momento se hacía el práctico en fisiología, que es utilizando un metabolímetro. Es el metabolímetro de Benedict Roth, que es parecido al respirómetro. ¿Ustedes se acuerdan todos del respirómetro que usaron para respiratorio? Una campana con un quimógrafo, una polea, que medían con una boquilla, que podían interpretar, medir los volúmenes. Bueno, acá es el mismo aparato, nada más que en lugar de llenarse con aire, ¿con qué se tendría que llenar? Oxígeno. Con un tubo de oxígeno se llenaba ese aparato y la persona ahí sí tiene que respirar o tomar el oxígeno con la nariz tapada. Entonces produce dióxido de carbono, queda retenido en cal sodada que tenía dentro en el recipiente bajo la campana, que se invierte, y el individuo respiraba tomaba oxígeno durante 6 minutos. Después eso estaba en un papel milimetrado, cada milímetro era equivalente a una cantidad de oxígeno consumida y bueno, por una serie de cuentas se llegaba cuántas kilocalorías produce el individuo. Era bastante lindo, pero como es un aparato que data de 1900 y pico, nosotros lo tenemos, debe estar en algún armario, el individuo, como no tenía bien aislado el oxígeno, el dióxido de carbono, se ahogaba a los 2 o 3 minutos. Entonces teníamos que suspender la prueba, no es que lo dejábamos seguir respirando, respirar. Cuando estaba blanco lo sacábamos, no. Eso no hacíamos, no. Entonces hacíamos unos cálculos sobre papel y se obtenía esa medida del consumo de oxígeno y después se lo trasladaba utilizando este valor. Bueno, acá en la tabla hay otros parámetros del cual lo vieron. Trabajaron con él en la parte de seminario y en el práctico de respiratorio, que justamente decíamos que el consumo perfecto de energía lo obtenemos a partir de hidratos de carbono. Esta relación es 1. En la misma proporción se produce dióxido de carbono con respecto al oxígeno. ¿Se acuerdan? Volumen de dióxido de carbono producido sobre volumen de oxígeno consumido. Es menor para los lípidos, 0,7, y es menor también a las proteínas. Que el producto final que se obtiene de las proteínas, ¿cuál es? Cuando se mete urea. ¿Y urea en relación con qué sistema la vieron? Claro, sobre todo porque hay que eliminarlo. Entonces ahí tenemos que solía ser, digamos, para tener una medida perfecta en el caso de las proteínas, someter la orina a un calorímetro in vitro para quemarlo, combustionarlo y ver a partir de que cuando se quema la urea o se combustiona, cuál es la energía que se obtiene. Se sumaría a la obtenida por el método indirecto, digamos, en el caso de... Pero eso se usa en general para los animales que consumen básicamente proteínas en su dieta. ¿Cuál es un animal que consume proteína? Claro, los animales carnívoros, tigre, por ejemplo. Los hidratos de carbono tienen un valor calórico. Ese valor calórico se expresa en kilocalorías por gramo. De los hidratos de carbono tenemos 4,1, algunos dicen 4,5, ustedes dicen, es diferente, no. Según algunos autores, 4,1 kilocalorías por gramo, lípidos 9, se sabe que los lípidos, y por eso en invierno ustedes consumen un poco más,
de lípidos, porque da 9,3 kilocalorías por gramo. Y las proteínas 4,3 kilocalorías por gramo. El método que se usa, que se puede usar, ya dijimos que lo del metabolímetro no corre más, y un método que tampoco se hace, pero que se ha hecho, que se discutía en un práctico que se hacía acá, es el método del agua doblemente marcada. Este es el esquema. ¿Qué se le hace al individuo? Se le administra agua marcada, agua deuterada. Y no es nociva porque muchos, dependiendo de en qué región vive, o vivían antes de trasladarse a La Plata, o sus parientes y demás, a veces que las aguas están, la llamada el agua pesada, tienen alguna proporción. No es conveniente, pero bueno, algunos pueden consumir esto, tratando de que no sea por demasiado tiempo, pero bueno, algunos se acostumbran y toleran esta agua. Y después se le da una cantidad determinada de agua marcada que tiene como marcado el hidrógeno deuterio, y acá está marcada también el oxígeno, cosa que normalmente no está, que es con oxígeno 18. Son isótopos que se usan de ambos elementos constituyentes del agua. Y después se elimina esa orina. Aparece la orina y estos isótopos se eliminan en la orina. En 7 a 21 días se calcula y se recoge la muestra. ¿Cómo va a aparecer? El hidrógeno, o sea, el deuterio, se va a eliminar en el agua únicamente. Hidrógeno forma parte de los compuestos que se eliminan solamente en el agua. Y el oxígeno va a estar incorporado tanto en el agua como en el dióxido de carbono, las dos moléculas que tienen oxígeno. Entonces, acá está otra forma de representarles lo mismo. Oxígeno, hidrógeno, oxígeno se incorporan al cuerpo y produce, ingieren comida y todo, ¿no? Y se incorporan estos productos. Entonces después la eliminación de oxígeno, que va a estar en el agua más el dióxido de carbono, menos la eliminación de hidrógeno, que solo va a estar en el agua, es igual a la producción de dióxido de carbono. Entonces acá el volumen de oxígeno tenemos en cuenta que guarda con el coeficiente, con el R, el volumen de dióxido de carbono. Esto también es un método más actual, pero no usado tampoco en la actualidad, desde hace muchos años, pero digamos, es como que la secuencia vino, metabolímetro muy antiguo, se dejó de usar por inconvenientes. Le siguió pero no era tan fácil tampoco de determinar. Y en la actualidad ninguno de los dos se usa. Y lo que tienen en el práctico, tenían, que hacíamos en un momento, hasta el año pasado, una balanza. Una balanza que el individuo se coloca en la balanza, y directamente tiene que sostener esta unidad, para poder ver la pantalla. Hay que extender los brazos de modo de formar un ángulo de 90 grados con respecto al cuerpo, pararse con las rodillas bien derechas y la espalda bien derecha, mirando hacia adelante, descalzo, apoyarse en la balanza, y bueno, y directamente en la pantallita se ve el metabolismo, es lo más fácil. Pero también se puede, porque esto raros médicos, digamos en muy pocos médicos que lo pueden tener, y realmente lo que se saca es utilizando una infinidad de fórmulas. Van a ver muchas fórmulas. Una de las fórmulas que también usábamos, que fíjense la edad, Harry también intervino en la parte de metabolímetro. Cuando se cansó que no lo usaban el aparato, dijo: voy a hacer una ecuación. Y está bastante bien, se obtiene, o sea, los valores. Pero bueno, estas ecuaciones, ahora vamos a ver qué dicen, solo sirve para predecir el metabolismo basal en individuos con peso entre 25 y
24,9, 125 prácticamente kilos. O sea, individuos obesos, esta no da bien. También en una altura de 151 a 200 centímetros cúbicos. O sea, los que estamos por debajo 151 tampoco sirve. Y también es una edad comprendida entre 21 y 70, yo estoy en el límite. Ya ahí, hasta ahora por ahí pueden calcular. Bueno, ¿cuál es la ecuación? Para hombres tenemos, hay todos constantes, pero sacando las constantes, esto es 66,40, fíjense la exactitud de los 47 más 13,75 por P, que es el peso corporal. O sea, por eso estamos en un rango de peso corporal. Después, más 5 por A. ¿A qué es? A es la altura en centímetros. Y E es la edad, menos 6,76 por E, que es la edad en años. Para las mujeres ven que los coeficientes son distintos, las constantes, este es 66, este es 6,55, este 13 acá es 9 por el peso, en vez de 5 es 1, en vez de 6 le resta 4 y siempre acá aparece la edad. No, son como curvas, ahora van a ver. No, yo les muestro esta tabla. Y en base a estas diferencias fue confeccionada y en base a medidas que se obtuvo, o con el metabolímetro, o con otras ecuaciones, ven qué relación tiene, cómo daba. Es cuando ustedes, por ejemplo, hacen un estudio experimental y obtienen distintas rectas. Esas rectas tienen distintas pendientes. Entonces la cuestión es ver cómo la pendiente se iba modificando este metabolismo en función de la edad y el sexo, que son dos variables que afectan muchas de las otras variables fisiológicas y esta también. Como ven en los varones, acá aparece la edad en varones y mujeres. Fíjense, para 6 años tengo 53 para los varones y para el límite que fijábamos, que está en 69, el metabolismo que va pasando, va disminuyendo. O sea que en distintas edades, si nosotros tuviéramos que hacer una recta, la haríamos con una recta con pendiente negativa. Va disminuyendo con la edad, o sea, inversa a lo que muchos parámetros que aumentan con la edad. Y en las mujeres también, pero con una cinética distinta, levemente diferente. Entonces, esas pendientes que obtendríamos de cambio son las que se traducen en constantes distintas en las ecuaciones. Y a su vez también hay una tabla adicional, porque yo les puse que se expresan kilocalorías por hora y por metro cuadrado. Y aparentemente allí no aparece lo de metros cuadrados porque aparece nada más que la altura. Entonces, existen tablas que en base a la altura y al peso establece el área. Y las áreas en general son mayores para los varones que para las mujeres. Entonces se corrigen algunos aspectos, otros disminuyen, como vieron el de la altura, está precedido por un factor que es 5 veces mayor en el hombre. Entonces, y por ejemplo, la parte de cintura y de contorno también es variable, eso afecta el área. Entonces, distintas condiciones entre anatómicas y de metabólica de las células, porque con respecto a la parte metabólica hay estudios que yo no les voy a referir, pero es cantidad de libros que se dedican a estudiar cómo varía en función de las dimensiones, sobre todo se ha hecho en animales, porque en nosotros, lo mismo que la mayoría de los animales, se cumplen lo que se llaman las leyes de alometría, o sea, en contraposición a lo que es la isometría. ¿Qué es esto? Es que, por ejemplo, ustedes ven un bebé y tiene la cabeza muy grande. Si la cabeza siguiera creciendo al ritmo que tiene el bebé, cuando aumentamos de peso, que tendríamos una cabeza, andaríamos con unas cabezas. Entonces, lo mismo, brazo y piernas. O sea, hay todo un crecimiento que cumple con lo que se llama con las leyes de alometría.
Y esas leyes de alometría han tratado de interpretar en qué se basan. Algunos dicen que es la relación entre la superficie y el área, la superficie corporal, área, superficie y volumen. Hay una teoría que es toda la relación de superficie y volumen, porque hay un coeficiente, un exponente, que se cumplen las leyes de Kleiber. Hay todo un estudio que es muy denso, donde los autores miran el tamaño de cada órgano, pulmón, corazón, todo, cómo se relaciona con el metabolismo. Así que se imaginan las ecuaciones que hay, exponentes que hay, para las distintas especies, para el hombre también. Y aparentemente la superficie con el volumen ha sido una ley que ha progresado en el tiempo y que muchos autores están de acuerdo con eso. O sea que el metabolismo seguiría la relación de superficie a volumen, que tiene un exponente aproximadamente, una ecuación de 0,7, bastante constante entre las distintas especies, inclusive el hombre. Y después vinieron otros que dijeron, no, lo que importa es la sección transversal de las mitocondrias. Entonces, que depende de cuántas mitocondrias tiene en cada célula, de eso va a ser el metabolismo. Entonces, de eso sacaríamos que en la sección transversal y por gramo de peso, en las mujeres tendríamos menos mitocondrias por área de peso, por gramo y por área de sección transversal. O sea, no es tan sencillo. Sí. Los que están más a favor, hay un mayor número de investigadores que están a favor de la relación superficie-volumen, y lo explica porque es muy fácil de explicar en función. Lo otro dice que no hay una constatación de un método fidedigno que realmente demuestre la cantidad de mitocondria. Haría falta estudiar mucho más, pero bueno, les cuento más o menos la historia que hay, y todavía seguirán investigando y no poniéndose de acuerdo, y unos seguirán con una teoría y otros con otra. Por de pronto nos conviene usar las ecuaciones porque no preguntamos nada de nada y nos dedicamos a hacer el cálculo. Bueno, viéndoles antes, de estas ecuaciones, sí. ¿Cómo la persona? Los 25, vos no tenés 25. ¿Qué? ¿Qué persona? Ah, no, lo que pasa es que yo les puse una mínima parte de una tabla. Existen todos los intermedios, con meses, con esto, existe un montón. Entre ustedes, a la edad de ustedes, más o menos el valor da 41 kilocalorías por gramo y por metro cuadrado de superficie corporal. Más o menos en la edad de ustedes da 36, entre 36 y 38 para mujeres, 41 para los varones. Que no está puesta ahí, no sé, creo que está puesto, sí, la parte de edad de ustedes, sí. A ver. Ah, no podés usar esta ecuación. Sí, hay otras. Yo les puse nada más que una. Hay más o menos, hay un cuadro que hizo una persona este año para el nuevo libro que estábamos estudiando, y ahí me encontré con que hay cantidad de fórmulas. Todas tienen una restricción. Entonces habría que entrar. En este momento los nutricionistas, otros, ¿qué hacen? Agarran tablas. No van a calcular nunca una ecuación. Agarran tablas. Y hay múltiples tablas. Entonces las que les dan más, que está más de acuerdo, más resultado, y si por ahí, si alguna persona fue y no me da resultado, cambio de tabla. Entonces existen múltiples tablas. Nadie va a hacer estas cuentas. Les digo, nadie va a hacer estas cuentas. Hay tablas, tablas y tablas. El médico, el pediatra que va con, por ejemplo, en línea de crecimiento de los bebés, también hay tablas.
y no se acuerda, y hay muchas situaciones en las cuales sí. Hay varias, no sé si has visto, hay unos gráficos que establecen distintas líneas y distintos grupos que se acumulan como grupos etarios para definir lo que es una baja nutrición. Por allí a vos te da bajo y lo tenés que multiplicar por un factor de corrección. Hay tablas, bueno, me acuerdo que se había hecho en un taller acá, que habló un pediatra, pero bueno, hace años. Hay tablas como para poder corregir, porque si uno aplica directamente, es lo que tiene esta fórmula, uno aplica directamente y te da una cuenta que vos decís, no, por la contextura que tiene, no le puedo decir que consuma 4.000 kilocalorías. Entonces hay correcciones en función de la actividad corporal, eso es para individuos adultos, y para niños también hay una corrección, en función del desarrollo, de su actividad respiratoria y demás, hay una corrección. Pero bueno, eso tenés que consultar específicamente esas líneas que están en pediatría, nada más. Bueno, ¿por qué cambia el metabolismo basal? Recién vimos que las ecuaciones básicamente establecen estas dos prioridades, son sexo y edad, que es lo primero que uno considera cuando estamos por determinar el metabolismo basal. Sexo, mujer, hombre y edad. Como decíamos, en el niño requiere un tratamiento particular y por eso, digamos, toda la fisiología que ven ustedes prácticamente es de adulto, excepto algunas menciones, pero después van a cursar pediatría y ahí van a tener algunos valores que ustedes dicen, en fisiología nos dijeron, y bueno, hay pequeñas cosas que los da el especialista. Bueno, depende de la temperatura ambiental y la corporal. Es decir, en temperaturas ambientales, y ustedes lo ven, durante el frío, si bien ustedes mantienen su temperatura corporal, pero para mantenerla, en invierno necesitan consumir un poco más. Si quieren bajar de peso aún en invierno, y bueno, van a tener que consumir la misma cantidad y usar otras condiciones para tratar de mantener el calor. Porque bueno, nosotros somos animales que controlamos nuestra temperatura a través de procesos de utilización, como decíamos, de nuestras reservas y de la ingesta. En el orden de estas dos actividades, ingesta de alimentos y conservación o mantenimiento de reservas, es que se establece la verdadera dieta, como vamos a ver. Después, hormonas. Hormonas, las dos hormonas que tienen una participación directa, diríamos, con el metabolismo, son las catecolaminas, ustedes las han visto en relación con regulación de la glucemia. La regulación de la glucemia son las encargadas, se considera, están dentro del grupo de ¿qué hormonas? Hiperglucemiantes, o sea que intervienen cuando está baja la glucosa, interviene y sobre todo cuando la actividad física está aumentada, participa activamente el sistema nervioso y ahí aparece la participación de catecolaminas en situaciones de estrés, en situaciones de ejercicio, la actividad de las catecolaminas. Y después tenemos la tiroxina, que está involucrada directamente y que, bueno, el hipo e hipertiroideos tienen el metabolismo aumentado. Se han visto una persona que en general ahora todos los chicos jóvenes van con mangas cortas a una temperatura de 10 grados, no sé qué, ¿son todos hipertiroideos? Mi pregunta, porque los hipertiroideos en general tienen esa manifestación. Son flacos, son delgados y en pleno invierno es como que no tienen frío, tienen un metabolismo basal aumentado. La acción de la tiroxina, también la tiroxina está en el grupo de las hormonas hiperglucemiantes y su acción principal es a nivel de intestino, regulando la entrada de glucosa.
o sea que asimila completamente todo lo que coma. Y la desnutrición prolongada, o sea, un leve grado de desnutrición no cambia el metabolismo basal. Estamos hablando por allí, la persona no tiene un metabolismo completo para satisfacer todas sus funciones, pero sí para satisfacer las funciones vitales, como decíamos, cardíaca y la respiración. Pero la desnutrición severa, cuando pasan 20 a un mes, y ya empieza a haber signos de que realmente se empieza a deteriorar porque el consumo no es, y cuando es una desnutrición muy prolongada, ya no se puede revertir. Es una situación, como decíamos, irreversible. Esta tabla ya se las mostré, y entonces vamos a lo que es gasto energético total, porque ustedes no consumen nada más que para satisfacer el corazón y la respiración, sino para todas las actividades. Cuando corren al micro, que están desesperados que no llegan a la cursada, ahí se produce un consumo extra. Entonces tengo que tener. Si no tomé el desayuno, me voy a llegar y un poquito cansado. Bueno, el gasto energético entonces total, o sea, aporta las calorías necesarias para cubrir la realización de las tareas habituales y todas las funciones vegetativas también. Bueno, ¿qué incluye el gasto energético o metabólico total? Bueno, incluye que vamos a tener en cuenta el metabolismo basal, primero de todo, que se considera que para esta actividad el metabolismo basal, independientemente del sexo, que es aproximadamente 2000 kilocalorías. Es como la base. Ahora, ustedes cuando calculan sobre esta base dicen, pero yo tendría que consumir 4000. Es lo que decía ella, no me dio por debajo. Y en general, ¿quién consume 4000 kilocalorías? Porque van a ver que en el cálculo, si ustedes aplican todos los índices que le dicen para llegar al gasto energético total, estaríamos todos obesos en base a la cantidad de kilocalorías. Porque tenemos que tener en cuenta el costo energético del trabajo. Entonces hay tablas, yo les voy a mostrar algo, donde establece, de acuerdo a las horas invertidas en cierto trabajo, o mental, o de oficinista, o de que hacen deportes, hay que tener todo en cuenta. Otra cosa que hay que considerar es la termogénesis inducida por los alimentos, que se llama también acción dinámica específica. Después los gastos de termorregulación y los gastos de producción. Con respecto a lo del trabajo, lo del metabolismo basal ya hemos hablado. Con respecto del trabajo también hay muchas tablas. Acá está especificado, por ejemplo, durante el reposo, durante el sueño, la vigilia, sentado erguido, más o menos es alrededor entre 30 y 50 kilocalorías por hora por metro cuadrado de superficie corporal. Actividad liviana, o sea, de trabajos de oficina, ven que incrementa un poquito de 60 a 85 si el trabajo se realiza de pie. Como yo estoy ahora, estoy consumiendo, chicos, que dentro de un rato tengo que ir a comer porque voy a desfallecer. Bueno, no tanto. Bueno, actividad moderada, lavarse, vestirse, caminar, tareas domésticas, entre 100 a 140 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Actividad intensa. Fíjense que de las 3 actividades, ciclismo, natación y carrera, la carrera es la que tiene mayor costo energético. ¿Y saben ustedes por qué tiene mayor costo energético la carrera? Ustedes no se olviden que hay un punto de palanca a nivel de las articulaciones, que nosotros tenemos que mover, desplazar lo que se llama el punto de palanca y desplazarnos venciendo la resistencia que le ofrece el aire. Fíjense que cuando ustedes tienen una temperatura muy baja o muy alta, pero con mucho viento, no les cuesta. Y es lo que se manifiesta cuando hay ciclones, huracanes. El desplazamiento de los individuos es costoso.
tienen que vencer la resistencia, y hay otro, el vencer, lo que les decía, la palanca es vencer la inercia, son todas propiedades físicas que están en relación con el movimiento de los músculos, que es la inercia y lo que se llama el momentum. La inercia de ponerse en movimiento, vieron cuando ustedes están mucho sentados, como en este caso, les cuesta levantarse y empezar a mover, y después para mantener la aceleración. Si ustedes tienen un caminar tranquilo y dicen, yo voy al bar, voy a sentarme de nuevo, el gasto no es mucho, pero si ustedes tienen que llegar a su casa en un plazo de media hora, el ritmo lo van a acelerar. Entonces, todos esos factores que son físicos intervienen para que el costo de la carrera sea el mayor. Y después tiritar de frío, que también tiene un consumo. Fíjense, 250 para tratar de mantener la temperatura central, pero tenemos que gastar para poder mantener la temperatura corporal. Se hablaba de la termogénesis inducida por los alimentos. ¿Qué es esto? Esto se traduce en un aumento de la producción de calor que se debe a la energía consumida en la digestión, transporte, metabolismo y depósito de los nutrientes. Es decir, esto es lo que podríamos decir que para ganar tenemos que invertir. Entonces, cuesta metabolizar, y lo que cuesta más metabolizar y todo, digerir, transportar, son las proteínas. Entonces tenemos que considerar que supónganse que el aporte de esas 2000 calorías las tenemos que distribuir en los 3 tipos de alimentos. Y supongamos que llegamos a 300 kilocalorías de proteínas. Tenemos que dar el 24% más que se va a gastar y no se va a traducir en la necesidad de las proteínas que tiene el individuo. Entonces hay que sumar más gramos, por lo tanto, de proteína para darle en la dieta, considerando que hasta un 24% se puede gastar sin que sea de utilidad, porque se va a perder. Las que tienen más acción dinámica específica son las proteínas. Después, para los hidratos de carbono, baja dramáticamente y en general este porcentaje ni se considera, 5 a 7%, y de las grasas un 3%. Los gastos de termorregulación. A ustedes, que no les parezca, su organismo está continuamente termorregulando y manteniéndose para mantenerse en lo que se llama la zona termoneutral, que oscila entre unos pocos grados. Su cuerpo no puede bajar por debajo de 30 grados, porque allí funciones que se realizan en el organismo se entorpecen. Y lo mismo que no pueden aumentar mucho, porque por ejemplo, si la temperatura aumenta por encima de los 50 grados, ¿qué sucede con algunos procesos? Algunas proteínas se desnaturalizan. Entonces tengo que mantenerme en un estrecho rango de termoneutralidad. Pero según la temperatura ambiente tengo que hacer distintos procesos. Es la fracción de energía que se pierde como calor sin ser utilizada en las actividades corporales. Depende de factores ambientales, estrés psíquico, la alimentación, etc. Si alguien afronta el frío de menos de 0 grado, habiéndose comido un guiso de lentejas, no es lo mismo que aquel que comió 2 tostaditas de cereal con la lámina de mermelada. Entonces otro va a decir, yo no tengo frío. Ay, yo tengo un frío terrible. Bueno, el organismo está diciendo, comete algo más porque me estoy muriendo. Entonces representa un 10 a un 15% del total. Bueno, y ahora vamos a ver qué factores hay que tener en cuenta para confeccionar una dieta. Hay distintos términos que se suelen manejar de forma indistinta, pero no son similares, estrictamente similares. Y estas son, la dieta
es la que finalmente vamos a tener que seguir, que es el modelo de alimentación seguido por una persona, o indicado por un médico, o forzado, como se hace en los pacientes que están hospitalizados. Bueno, la alimentación, como decíamos, es el aporte de materia que ingresa al organismo por vía natural o, como decíamos, por vía artificial en aquellos pacientes, por ejemplo, sonda nasoentérica, ostomías o parenteral. La alimentación, o sea, los alimentos son enteros, digamos, y cuando hablamos de hidratos de carbono, le damos un alimento que va a tener que ser transformado para que rinda realmente la parte de energía. Y acá llegamos al concepto de nutrición. Nutrición es la resultante de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí que tienen como finalidad mantener la composición e integridad normal del organismo y conservar la vida. Y el estado nutricional justamente se va a definir porque es el resultado entre los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos y la ingestión de nutrientes a través de los alimentos. Es decir, si la persona ingiere todo lo que le hace falta para mantener su organismo en un buen estado en estos procesos, tanto fisiológicos, bioquímicos como metabólicos, podemos considerar que el estado es bueno o el estado de nutrición es el adecuado. Ciertas condiciones y sobre todo factores que todos conocemos, factores sociales, factores económicos, todos inciden en que realmente se lleve a cabo, porque a veces no es, supuestamente la alimentación es voluntaria, pero algunos están condicionados en su alimentación por factores económicos o sociales. Entonces llegan a no ser voluntaria porque es lo que se puede. Y el resultado de eso puede ser que el estado de nutrición no sea el adecuado. Para demostrar si el estado de nutrición es adecuado o no, se calcula el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Si esa cuenta, ese índice, me da menor de 16, es un número, esto se conoce como desnutrición. Si tenemos entre 17 y 20, es un peso bajo. Menor de 25, digamos, sería entre 20 y 25, es peso normal. Y podríamos decir que entre 20 y 27,5, ampliar un poco el límite, el peso es normal. Si el índice de masa corporal está entre 27,5 y 30, hay sobrepeso moderado, 30-35 obesidad, mayor de 35 obesidad mórbida. ¿Cómo se calcula el gasto energético inicial? O sea, lo primero que tenemos que ver es el gasto energético basal o metabolismo basal por PD, acá aparece que es el peso deseado, y PA es el peso actual. Si la persona quiere mantener su peso, esta relación se simplifica y me queda que lo primero que tenemos que considerar es el metabolismo basal. Después agregarle lo que sea trabajo, lo que sea todos los demás, las actividades. Ahora, en cambio, si una persona quiere adelgazar, el peso deseado va a ser menor que el peso que posee, que el peso actual, y esto va a disminuir un poco el gasto energético inicial, a lo cual, como siempre, hay que sumarle lo que realiza la persona. ¿Cuáles son las reglas básicas de la alimentación correcta? Los términos que les dije anteriormente y estas condiciones
las estableció Escudero. No es el Escudero que a lo mejor ustedes han sentido nombrar, que era el vicedecano hasta el año pasado, o 2 años antes, ya han pasado creo que 2 años, que profesor de fisiología, Eduardo Escudero, sino Pedro Escudero, desde hace muchos años, estableció estas reglas. Y lo mismo que contribuyó al desarrollo de esas definiciones que yo les mencioné antes, sobre todo la de alimentación. La alimentación tiene que ser completa. Ahora vamos a ver que completa significa que todos los nutrientes que necesitamos los tienes que ingerir, en la proporción que ahora vamos después a detallar. Tiene que ser armónica, es decir, que tiene que haber un balance entre los distintos tipos de alimentos y además, en general, distribuida en forma armónica, que también está sujeto para un factor social. No es lo mismo la distribución de comidas que podemos hacer acá en la Argentina con la distribución que, por ejemplo, tienen en Estados Unidos, donde la comida predominante es en general desayuno y cena en Estados Unidos, y para nosotros el almuerzo es una comida importante y no le damos la suficiente importancia al desayuno, que también, y la comida de la noche es la que tiene que ser menor cantidad. Es decir, se dice comer como un rico y a la noche cenar como un mendigo. Un vocablo, hay varias otras que se combinan. También la dieta tiene que ser suficiente, es decir, que tiene que ser adecuada al estado fisiológico. Es decir, si una persona tiene una determinada patología, por lo cual hay ciertos alimentos que no puede ingerir, por supuesto que no le puede decir no, cómalos igual. Es decir, tiene que ser adecuada al estado fisiológico y también al estado patológico. Cuando hablamos de fisiología, una mujer embarazada tendría que seguir una dieta diferente que una mujer que no está embarazada. Y si se fijan, esto responde a un acrónimo de CASA. Completa, armónica, suficiente, adecuada. ¿Cómo se distribuyen las calorías? Bueno, tenemos porcentajes que están establecidos para los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que son los considerados que nos van a aportar, se llaman macronutrientes. El porcentaje, los hidratos de carbono están entre un 50 y un 55%, las proteínas un 15 un 20%, siendo el 30% de origen animal, los lípidos un 30 y un 35%. Hay algunas dietas que dicen que tienen que ser los lípidos menos de 30%. Van a encontrar también una gran variedad de porcentajes y han ido un poco cambiando. Por supuesto que, por ejemplo, en un diabético uno pensaría de que tienen que ingerir menos hidratos de carbono. No, el porcentaje de hidratos de carbono se mantiene, pero la calidad de lo que tiene que ingerir, se trata de que en la dieta esos hidratos de carbono ingresen como hidratos de carbono complejos, para que le cueste más metabolizar, en la forma o de glucógeno o de polímeros, almidón, digamos, básicamente, que es lo que se ingiere en la dieta, y no preferir aquellos alimentos en que esté la glucosa o disacáridos. Como monosacáridos no, disminuir, pero el porcentaje se mantiene. Después, dentro de los lípidos tenemos ácidos grasos saturados, están en un menor porcentaje, monoinsaturados 15 o un 20%, poliinsaturados 5%. Y aunque ustedes le deben haber dicho que los poliinsaturados son los que más son susceptibles de la llamada peroxidación lipídica, como por ejemplo el ácido araquidónico o el docosahexanoico, pero son ácidos que son fundamentales para funciones, como por ejemplo la función cerebral. Entonces, la cantidad justifica, aunque sean susceptibles de ataque por los radicales libres, y que en ciertas patologías puede ser que no convenga que estén
pero para mantener las funciones vitales, sobre todo, por ejemplo, la parte del cerebro, es muy importante la ingestión de estos poliinsaturados. Y después tenemos el colesterol, como les hablé en la clase pasada, tiene sus bemoles, pero bueno, se ingiere en general en una dosis menor a 300 miligramos día. No hay que perder de vista la parte de minerales y oligoelementos. Es decir, hace muchos años atrás, y les diría desde la década del 90, que se empezó a hablar de esto. Si no, terminaba acá la dieta. Hidratos de carbono, lípidos y proteínas, nada más. Después se fue incorporando de a poquito y aparecen como fundamentales minerales, oligoelementos. Por supuesto que las cantidades, acá como vemos, ni se mencionan ellas, pero son cantidades muy bajas y están incorporados a los alimentos que tienen también cualquiera de estos tres. Después tenemos vitamina y fundamentalmente la presencia del agua. Sí. Ahora digo, ahora sí. Bueno, entonces los alimentos que contienen los nutrientes esenciales y que son los que llamamos, tenemos macronutrientes, que como les dije son hidratos de carbono, grasas o lípidos y proteínas. Siendo, como ustedes saben, que hidratos de carbono y grasas son más energéticos. Y generalmente las proteínas, ¿por qué se ingieren en menor cantidad? Porque su acción principal, ¿cuál es su función? Plástica o estructural, constitución de membranas, pero como hay que hacer un recambio, entonces necesito ingerir también las proteínas. Y después están los micronutrientes. Dentro de estos micronutrientes están los minerales, los oligoelementos, lo que decíamos antes, lo que les dije, y las vitaminas. ¿Cuáles son los minerales y los oligoelementos? Minerales se los llaman calcio, magnesio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro. ¿Cuáles son los alimentos que los poseen? Bueno, lácteos y derivados. Y cuando hablamos de lácteos no es que tenga nada más que los minerales, por eso digo, está asociado a los otros, a los macronutrientes, que son los que ingerimos en mayor porcentaje, pero incorporados con ellos vienen, como vamos a ver también, las vitaminas y también minerales y oligoelementos. Entonces tenemos lácteos y derivados, carnes, por ejemplo, cuando se habla de fósforo, se habla de las carnes y también de la leche. Uno dice, en la leche ¿qué ingiero? Calcio y fósforo. También tiene magnesio. Después, por ejemplo, legumbres, cereales, frutos secos, tienen potasio, tienen sodio, la sal, que lo que se dice es que hay que ingerirla con moderación. Cuando en algunos lugares hacen campaña para seguir poniendo mucha sal a las comidas, lo que debería primar, sobre todo para evitar los accidentes cerebrovasculares, es disminuir el consumo de sal, no anular. Eso de anular dependerá en ciertas patologías, pero digamos, lo que se recomienda en los niños no hay que disminuirla porque necesitan. ¿Qué tiene la sal? Que es importante. Yodo. Entonces, para formar las hormonas tiroideas lo necesitan, entonces no hay que eliminarlo. Pero digamos, en los restaurantes lo que se debía eliminar es colocar la sal en la mesa y colocarla a pedido del interesado, porque bueno, el interesado se hace responsable de su propia comida. Bueno, y los oligoelementos tenemos hierro, como por ejemplo acá tenemos vísceras, carnes, sobre todo hígado, que tenemos el hierro, también está dentro de las verduras, como nombramos repetidas veces el guiso de lenteja. Bueno, acá están, las lentejas son buenas. Tenemos zinc, y deben haber visto que hay muchas, si ustedes controlan el contenido de cada uno de estos elementos en los productos que compran en el supermercado, van a ver en un momento
hubo harinas suplementadas con zinc, sobre todo para consumir en los niños. Y bueno, también algunas aparecen selenio, ha aparecido en varios productos. Y bueno, después tenemos flúor, cromo, cobalto, silicio, vanadio, manganeso, bueno, yodo, como dijimos ya, molibdeno, que todos estos frutos secos, pescados, vegetales verdes, mariscos, frutas, bueno, tienen estos oligoelementos en cantidades muy pequeñas, del orden de 0,001 miligramo, es decir, poca cantidad, pero es lo que necesitamos, porque la mayoría de estos oligoelementos actúan como cofactores, o sea, se necesitan en pequeña cantidad. Después tenemos las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes orgánicos esenciales para el organismo que están presentes también en pequeñas cantidades en los distintos tipos de alimentos. Nuestro organismo no las sintetiza, entonces tenemos que ingerirlas. Son necesarias para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento de la energía y bienestar general. Participan activamente en el metabolismo de nutrientes, síntesis de hormonas, neurotransmisores y como cofactores enzimáticos. Y sus deficiencias condicionan la aparición de enfermedades. ¿Cuáles son esas vitaminas? Bueno, clásicamente se las distribuyen en los dos grupos, hidrosolubles y liposolubles. La clase pasada hemos mencionado a estas vitaminas. Las hidrosolubles no se acumulan en el organismo, se disuelven en agua, como su nombre lo indica, se eliminan rápidamente y es necesario aportarlas en forma diaria, diariamente. ¿Cuáles son esas vitaminas? Vitamina C, complejo B, B1, B2, B3, B6, B12, biotina, ácido pantoténico, ácido fólico. Y los alimentos en los cuales se encuentra tenemos carne, huevo, leche, legumbres, cereales, levadura, frutos frescos y secos, cítricos, vegetales de hojas verdes. Y después tenemos las liposolubles, se acumulan en el organismo, no se disuelven en agua, se almacenan en hígado y tejido graso, tenemos A, D, E y K, y aparecen en aceites, lácteos y derivados y huevo. ¿Algo decían? No. Bueno, ahora les voy a mostrar las vitaminas B. Las vitaminas B es un grupo grande y nunca un poco se sabe dónde están, en qué alimentos y cuáles son. Porque algunas de ellas tienen nombres, no vitamina B1, B2, sino que tienen otro nombre y sin embargo pertenecen al grupo de vitaminas de complejo B. B1. B1 tiene esta fórmula. Y como se ve acá, se la llama también tiamina. Cuando ustedes ven tiamina es la vitamina B1. La vitamina B1 se encuentra en estos alimentos. Se encuentra sobre todo en los cereales y panes fortificados, en el pescado, en las carnes magras y la leche. ¿A qué contribuye? Bueno, ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía y colabora con la actividad del corazón, el sistema cardiovascular, cerebro y sistema nervioso. Vitamina B2. La vitamina B2 es la riboflavina y está más o menos en lo mismo que teníamos antes. Sacamos pescado, pero ponemos, y no panes fortificados, en general algo de cereal, pero básicamente vegetales de hojas verdes. Seguimos manteniendo la leche y aparecen los huevos. Y bueno, y junto con otras vitaminas de complejo B, promueve el crecimiento y reparación de los tejidos, por eso aparece el niño. La leche va incorporando muchas vitaminas.
Seguimos con B3, se sigue manteniendo la leche, aparece también el niño aquí, y es la vitamina B3, que es la niacina, que aparece pollo, carnes en general, huevo, es decir, pescado, carnes rojas, y sigue la leche. Y tiene sus dos formas, esta es la niacina y esta es la nicotinamida. Entonces, junto con otras del complejo B, la niacina, proteína B3, ayuda a liberar energía de los carbohidratos, en mantener el aparato digestivo, la piel y los nervios saludables. Es decir, como ven, todas colaboran un poco con todo. Acá aparece la vitamina B6. La vitamina B6, ahora ya no está más la leche, aparece el estado adulto. Tenemos pescado, cereales, carne y huevo. Entonces, entre la fuente que se llama piridoxina, la B6, ¿se acuerdan el fosfato de piridoxal para la síntesis de grupo M? Entonces, como ven acá, es importante para la síntesis de glóbulos rojos, para la síntesis de anticuerpos, es muy importante para el sistema inmunológico. Y acá aparece huevo, carne, pescado. La vitamina B9, esta la comenté la clase pasada, que es el ácido fólico. Entonces, el ácido fólico, como decíamos, ayuda a la producción de glóbulos rojos, es importante su consumo en el embarazo, durante el embarazo, y también porque ayuda a la síntesis del ADN. Entonces, el folato o el ácido fólico trabaja con la vitamina B12, ¿se acuerdan que la puse a nivel del hígado en la misma corriente? Y también ayuda la vitamina C para ayudar a digerir y utilizar las proteínas. Y acá aparecen los cítricos, como tienen la vitamina B9, aparece la fruta, los vegetales verdes. La vitamina B12. La vitamina B12, las fuentes, tenemos huevo, carnes, aparecen los quesos. Acá tenemos hidrógeno, hay elementos que son importantes, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cobalto, para la síntesis básicamente del sistema nervioso, mantenimiento y los glóbulos rojos. O sea que tiene mucha importancia la B12, se suele administrar en general para hacer el paso de la menopausia en las mujeres. Es muy importante la ingestión de vitamina B12 para mantener la estructura del sistema nervioso, que empieza como su fase no regresiva, pero para mantener el estado de la mielina, de los nervios, en estado saludable, en general se ingiere desde exterior, porque con la dieta no es suficiente, vitamina sobre todo B12, del complejo B en general, pero específicamente la vitamina B12. Y es la que tiene una de las fórmulas más complejas, que es la cobalamida, y que se recuerdan que el hígado, como es una estructura bastante compleja, sintetiza la transcobalamida para que pueda circular por el medio sanguíneo. Y también recuerden que se necesitaba un factor a nivel de estómago, factor, ¿se acuerdan?, intrínseco para poder absorberlo. Tenemos la vitamina C. Bueno, todos conocen la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y que, bueno, tienen muchos compuestos o líquidos, bebidas que uno ingiere, tienen algo de ácido ascórbico, no solamente jugo de naranja. Pero básicamente uno dice, están los cítricos. Cuando le falta vitamina C, hay que tomar un jugo de naranja o jugo de pomelo, mitad y mitad, en ayunas, que es muy efectivo para aporte. Pero también tenemos vegetales o frutas que se considera el tomate, brócoli, que el uso del brócoli ha sido en los últimos años muy promocionado
como una fuente importante, pero bueno, no es del placer de la mayoría, así que bueno, los cítricos siguen siendo los reyes para el sistema, para incorporar la vitamina C. Y fundamentalmente interviene en la salud del sistema inmunológico, ayuda a sanar las heridas, por ejemplo el limón, que ustedes se ponen limón en una lastimadura, cicatriza más fácilmente, contribuye a la cicatrización, preserva el tejido conectivo, si bien arde, pero bueno, tiene una acción el limón también antiinflamatoria impresionante. Así que a veces cuando ciertas pomadas antiinflamatorias no son bien toleradas, lo primero que se dice, bueno, recurrir al jugo de limón. Aún en zonas que uno diría, zonas íntimas, que la mujer dice, no me voy a poner el limón, pero tiene un efecto cicatrizante importante. Bueno, tiene la cuestión de que se puede oxidar, por eso es que cuando uno realiza un jugo de naranja hay que tomarlo inmediatamente, porque si no pierde las propiedades. No es el de las abuelas, sino es cierto, porque hay muchas cosas que uno viene recordando, a lo mejor ustedes no, porque no les ha llegado esa información boca a boca muy atrás en el tiempo. Ahora las madres están mucho más ayornadas y por lo tanto ustedes deben haber recibido una información un poco más científica, entre comillas. Bueno, vitamina D. La vitamina D la mencionamos también en la clase pasada, que es muy importante para el mantenimiento, la homeostasis del calcio y del fósforo. Y está en las leches, pescado, quesos, y como ven acá, importante para los dientes, el desarrollo de dientes, huesos saludables, y está, la mencionamos también en la clase pasada, la vitamina D2, el calciferol, y la vitamina D3, que es la natural. Recuerdan que la vitamina D3 se forma a partir de la piel, de los rayos ultravioletas sobre la vitamina D, convirtiéndola en D3, y después hidroxila, en el riñón la primera hidroxilación, y después en el hígado y en el riñón la segunda hidroxilación, convirtiéndose en el metabolito activo de la vitamina D llamado calcitriol. Cuando hay problemas con el recibimiento de la luz, como por ejemplo en aquellos presos que se mantienen en habitaciones muy pequeñas y que están obligados, no los sacan a la luz, digamos a los patios y demás, porque están o castigados o es la forma de prisión. Entonces al no recibir la luz no pueden fabricar la vitamina D3, entonces se da la vitamina D2, que deriva de origen vegetal y que es la que se encuentra en medicamentos. Entonces se le da el calciferol. Y la vitamina E, todos conocen el poder antioxidante que tiene la vitamina E y que está en el maíz, en el choclo, digamos, las nueces, las aceitunas, de aceites vegetales y el germen de trigo. Pero los alimentos solos proporcionan una pequeña cantidad. Si uno quiere obtener, porque en un momento se dijo, la vitamina E es poderoso antioxidante y permite ser curativa de muchas enfermedades que se atribuían todas a la formación de radicales libres. Pero resulta que en los experimentos clínicos donde sometieron a los individuos a un grupo a la ingesta de vitamina E en forma de medicamentos, se vio que no tenía un poder, digamos, no afectaba demasiado la salud de las personas o el poder antioxidante. Así que hay muchos que estaban a favor de esta hipótesis y tomaban todas las mañanas vitamina E. Entonces otros dijeron, no, si no se comprobó
a nivel de humanos, en estos estudios clínicos, que fuera beneficiosa, la cantidad que uno ingiere con los alimentos, que son pequeñas, es la suficiente. Bueno, esta, como ven, es el que se conoce también con el nombre de tocoferol, y protege las membranas celulares, sobre todo con el daño ocasionado por la parte de oxidación, ayuda a la formación de glóbulos rojos, a la utilización de la vitamina K y ayuda al funcionamiento del sistema circulatorio. Bueno, vitamina K. Vitamina K, acá como ven, ustedes la han mencionado, en la coagulación sanguínea. Y está presente en coliflor, espinacas y otros vegetales verdes, también en los cereales. Esta es la fórmula de vitamina K1, vitamina K4, y como decíamos, bueno, pertenece al grupo de las liposolubles y es vital su intervención para la coagulación sanguínea. Entonces, todos estos alimentos los deberíamos ingerir, como decíamos, en proporción adecuada, y si ustedes buscan en internet, hay millones, diríamos, de las llamadas pirámides nutricionales. En Argentina existía lo que se llama el óvalo argentino. En vez de ser una pirámide, un óvalo. En la actualidad, digamos que realmente se hizo en el 2015 una reevaluación de ese óvalo y se lo puso en un círculo. No hay mucho misterio. Como se ve acá, el punto del óvalo, cuando cerraba, terminaba en una canilla. Ahora la canilla está en el centro, y es muy importante el volumen de agua que se recomienda, que ustedes lo han dicho en riñón. ¿Cuánto se recomienda? 2 litros. Y vemos que acá las frutas y verduras son muy importantes. Acá aparecen, en la pirámide en general, aparece como el punto mayor de la pirámide, la base, lo que sería ocupado por legumbres, papa, pan, pastas. Después vienen leche, yogur, y después vienen las verduras, las frutas, que se dice de 3 a 4 porciones por día. ¿Quién come 3 a 4 porciones de fruta por día? Si puede una, ¿a vos comés 4? Perfecto. Tenemos una representante. Lo que está en la punta, digamos, en el vértice de la pirámide que hay que ingerir en poca cantidad, por supuesto que son los aceites, los postres que nos gustan tanto, están las cremas, chantilly, todas las cremas, y por supuesto que esto está rodeado, menos sal y más actividad física. Y como les decía, hay algunas pirámides, sobre todo que se hicieron en Estados Unidos, donde hay una pirámide y al costado hay una escalera. Y se ve a la persona que está trepando, como haciendo la actividad física. Otras ponen en la base unas zapatillas. Yo las puedo usar para caminar. ¿Qué me indica? Pero bueno, es para hacer actividad física. Recuerden, cuando se pongan zapatillas, ustedes, todos tienen zapatillas, salgan a correr. Ahora inmediatamente. Bueno, y estos también son mensajes que se hicieron desde el Ministerio de Salud Pública, también en el año 2015, 2016, que se tratan de, que se resumen en 10 mensajes. El mensaje 1, incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Así que, como les dije, ustedes chicas, vayan a correr 30 minutos, después comen. O primero comen y después van a correr. Mensaje 2, tomar a diario 8 vasos de agua segura. Y eso de agua segura, hay un local, no quiero hacer propaganda, pero que vende el agua famosa segura. Acá, por suerte, ustedes tienen ahora los bidones,
donde se considera que eso es agua segura. Pero bueno, o tomen el agua que puedan. Eso se va a resumir. Mensaje 3. Consumir a diario, lo aumentó. Como todo aumenta, pero uno diría, la fruta también aumentó, entonces yo tengo que disminuir, no aumentar las porciones. Bueno, 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipo y de colores. Esto es como... Hoy se dedican y mañana dicen, no lo sigo más porque esto es imposible. Bueno, mensaje 4. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Mensaje 5. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, de azúcar y sal. Si tienen un cumpleaños, el otro día ayuno. Mensaje 6. Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados. La leche en el estado adulto hay que limitar su uso. Consumirlo en forma de otros alimentos, como puede ser quesos. Dentro de los quesos, no ingerir los quesos duros o semiduros, porque son los que tienen más contenido de grasa, y como decía acá, preferentemente descremados. Mensaje 7. Al consumir carnes, quitarles la grasa, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. Mensaje 8. Ahora, los que hacen ejercicio, en general hay unas dietas terribles en internet que se comen una docena de huevos por día. Yo no sé el hígado cómo va a estar. Bueno, mensaje 9. Consumir aceite crudo como condimento y preferentemente aceite de oliva. Frutas secas o semillas. Que la cantidad de frutas secas o semillas, los frutos secos se dice que por día no más de lo que cabe en el puño de la mano. Y en lo posible mezclas, no solo nueces, almendras, dependiendo de las manos. Yo abro, junto las dos manos y hago... No, es de una mano sola. Y semillas, hay muchas semillas que para ser activas tienen que estar desprovistas de la cáscara o llevar, como por ejemplo dicen últimamente de las almendras, que hay que dejarlas en agua un día por lo menos en la heladera para que sus principios sean activos, qué sé yo. Es difícil. Ustedes tienen que hacer todo esto, no vienen a cursar directamente. Se quedan preparando el juguito, tienen que tomar el jugo. Bueno, y mensaje 10, el consumo de bebidas alcohólicas, no sé por qué los miro, debe ser responsable, no darle a los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, no deben consumirlos. Ahora acá dice adolescentes no deben consumirlo. ¿Cómo quedamos? ¿Ustedes ya no son? Ah, no son. Bueno, y por supuesto que evitarla siempre al conducir. Termino.